Este video tutorial vamos a estar revisando cómo se representan matemáticamente los cilindros y también cómo los podemos dibujar por trazas o dibujar en algún simulador como GeoGebra. Entonces, cuando pensamos en una superficie en el espacio, hay dos tipos de superficie, los cilindros y las superficies cuádricas. Este video hace referencia a los cilindros. Ahora, una manera de identificar y visualizar un cilindro es mejor conocido como el cilindro circular recto, ¿cierto? Si nosotros pensamos, a ver, dibuja un cilindro, dibujaríamos en automático este circular. Pero debemos darnos cuenta que no es el único cilindro. Tiene la representación de un cilindro y es el cilindro más típico, pero no es el único cilindro que podríamos representar. Entonces, me gustaría que a partir de este cilindro pudiéramos identificar cómo graficar una infinidad de cilindros. Ahora, las características de un cilindro son estas. Si ustedes lo ven de forma vertical, a lo lejos, al infinito, pudiéramos verlo como una recta, simplemente. Pero si nosotros lo volteamos, o sea, el plano XY lo volteamos viendo hacia nosotros, pudiéramos ver una curva, ¿sí? Esa curva sería el círculo. Por eso le llamamos que es circular recto, ¿sí? Entonces, un cilindro se conforma de dos características. Por un lado es el cilindro, por un lado es el, mm, el- la curva, que le llamamos una curva directriz o una curva generadora, perdón, una curva directriz, o sí, una curva generadora, y por otro lado tenemos rectas, que serían las rectas generatrices, ¿no? Las que van a generar la curva. Entonces, si partimos desde ahí, podríamos definir que si tenemos una curva C en el plano, que plano XY, y sea L una recta no paralela a ese plano, o sea, perpendicular que corta ese plano, al conjunto de todas las rectas paralelas a L que cortan a C se les llama un cilindro. A C se le llama la curva generadora del cilindro y las rectas se le llaman rectas generatrices. Algo característico de todos los cilindros es que solamente se van a representar por dos variables. Noten que las dos variables forman la curva. X al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado es una curva o es un círculo en el plano XY. Y la variable que falta es z. Entonces las rectas van a ser paralelas al eje que falta, al eje z. Notemos lo mismo si tuviéramos una función que grafican z igual a y al cuadrado. Si lo meten a un graficador en tres dimensiones, z y al cuadrado nos daría esta curva. Se le llama cilindro. ¿Por qué? Porque tenemos que z igual a y al cuadrado es una curva en el espacio solamente, pero las rectas son paralelas al eje que hacen falta. ¿Cuál es ese eje? El X. Entonces se trazan diferentes rectas. Podemos definir lo siguiente. La ecuación de un cilindro cuyas rectas generatrices son paralelas a uno de los dos ejes coordenados contiene solo las variables correspondientes a los otros dos ejes. Quisiera que miráramos algunos ejemplos respecto a esto para poder comprender un poquito mejor. ¿Cuál sería la recomendación para graficar? Si ustedes quieren graficar a nivel de trazas, vamos a trabajar con estos cuatro ejemplos. La recomendación sería primero en el eje XY, conocemos, ¿no? En el plano XY, en plano bidimensional. La recomendación sería dibujar la curva primero para visualizar cómo es la curva. Nosotros sabemos que esto es un círculo, ¿no? Es la fórmula de un círculo. El 4 es el r al cuadrado, entonces el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio de este círculo es de 2. 2 unidades en x y 2 unidades en y, porque eso es lo que me está representando mi ecuación. X y y. Entonces, aquí tenemos el y. Entonces, nuestra curva sería simplemente un círculo con radio en X. Ahí batallé un poquito con mi pluma, pero sabemos que esto es un círculo. Entonces, si nosotros llevamos a dibujar el círculo en tres dimensiones, si lo dibujamos en tres dimensiones,
Ese circulito que estábamos, podríamos representarlo en tres dimensiones justo igual. En X y en Y hacemos, esta es la X, Y y Z, dibujamos el círculo. Si lo hacen más simétrico, pudieras quedarles el circulito mejor, ¿no? Ahí tenemos el círculo en el plano XY. Entonces, para graficar el cilindro nos dice que vamos a cortar con rectas paralelas al eje que nos hace falta, al eje Z. La recomendación es volver a dibujar este circulito ahí, en Z, subirlo en Z, para así dibujar rectas que corten como simétricamente, perpendicularmente. Todos estos son rectas generatrices, van a generar nuestro cilindro. Aproximadamente estas bajarían. Y ahí está nuestro cilindro, un trazo, ¿no? Una traza del cilindro. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora esta curva, z igual a y al cuadrado. La recomendación es primero, para que sea algo simétrico, poder representar la curva. Si se dan cuenta, cuando graficamos z igual a y al cuadrado, y es la independiente, por lo tanto y la vamos a colocar en la barra horizontal y z depende de y. Nosotros ya sabemos cuál es esta curva, es una parábola, pero quisiera que solamente identificáramos cómo se está comportando la parábola, 1, 2, 3, 4, para poder trabajarla y llevárnoslo a los ejes, ¿no? En tres dimensiones. Notemos que cuando tenemos un valor en y, 1 al cuadrado me va a dar un valor en z, una unidad, igual el menos 1. Pero si tenemos dos unidades en y, nos va a dar 4 en z, igual en el negativo. Por eso se forma la parábola. Ahí está. Bueno, ese sería nuestra, vamos a dibujarlo con el colorcito azul para dar la diferencia. Ahí está. Esa sería nuestra parábola y igual z igual a y al cuadrado. Si nosotros llevamos esto a tres dimensiones, entonces podríamos representarlo en tres dimensiones. Z. Entonces tendríamos que tenemos aquí X, Y y Z. Entonces la parábola, notemos que la representaríamos, le daríamos las mismas unidades para que sea simétrico. 1, 2 en Y, 1, 2 en Y, y en Z sería 1, 2, 3, 4. Solamente una representación. Entonces, si yo voy a dibujar esta parábola, ¿cómo la miraría en tres dimensiones? La miraría de esta manera. Sí, esta sería nuestra parábola. Claro que este va hasta el centro. Entonces, ¿qué variable le hace falta? Le hace falta el variable x. Entonces, si yo me muevo en el espacio 3 respecto a x, yo pudiera volver a dibujar aquí, notemos, nuestro eje. Y si yo vuelvo a trazar con las mismas unidades, ustedes lo pueden hacer ahí de la mejor manera. Aquí la intersección. Aquí, perdón. Tendríamos nuestra intersección de esta manera. Entonces lo único que restaría sería unir los puntos y todas esas uniones van a ser paralelas al eje que nos hacía falta, al eje X. Y ya estamos dibujando nuestra superficie, ¿no? La idea es que sepamos representar las superficies, quizá los dibujos no son del todo exactos, perfectos, pero ahí tenemos nuestra representación. Sigamos avanzando. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una superficie paralela, parecida a esta, a z igual a seno de xy? Si se dan cuenta, x sería el eje de las variables independientes y z dependientes. Si nos damos cuenta, para graficar una curva trigonométrica, si nosotros le damos los valores de pi y 2pi, sabemos que seno de 0 es 0. Seno de pi es 0. Seno de 2pi es 0. Entonces ocupamos valores intermedios. Por ejemplo,
pi medios. Seno de pi medios nos damos cuenta que es 1. Y seno de 3 medios de pi es menos 1. Entonces ya pudiéramos graficar nuestra función trigonométrica seno. Esta función, esto nos es útil para llevárnoslos al espacio tridimensional, al espacio. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Las mismas variables que teníamos aquí las vamos a llevar al espacio. Entonces esta es la variable x, y y z. Entonces en x dibujamos 4 unidades, que sería pi y 2pi. Y nos dice que justo en el 0, en z es 0. Pero en el pi medios, que es este sería pi medios, lo voy a colocar aquí, nos da un valor de una unidad. Ustedes dibujan una unidad hacia z. En pi es 0 y en 3 medios de pi es una unidad en z negativa. Y en 2pi es 0. Entonces ustedes saben que se comporta como una curva, entonces le damos el dibujito como una curva. Y ahí nos quedaría esta curva en el espacio. Lo mismo haríamos. ¿Cuál variable le hace falta? Le hace falta la variable y. Entonces me muevo en y, dibujo de nuevo mi plano en y, mi plano tridimensional, aproximadamente ahí está, ¿no? Paralelo. Y vuelvo a dibujar la misma curva que yo tengo aquí representada, con los mismos valores, la vuelvo a dibujar, perdón, y lo único que hay que hacer pues es unir todos los valores con rectas paralelas, las dos curvas con rectas paralelas a la variable que nos hace falta, así aproximadamente. Y sería nuestra representación. Hagamos un ejemplo más. Si trabajamos esta curva, tendríamos que primero identificar la curva. Ustedes se dan cuenta que las variables independientes son las que están después de la igualdad, es y la variable dependiente es z. Entonces así es como ordenamos para poder primero visualizar en 2 dimensiones la curva. Menos y al cuadrado más 1, sabemos que es una parábola invertida elevada en una unidad. Entonces lo podemos representar así. Aproximadamente es así en la unidad de 1. Claro que este va aumentándose al espacio. Si yo represento esto en el espacio, tenemos los 3 ejes, ¿sí? Y nos dice que dibujemos la curva en el espacio. Entonces nos vamos a dar cuenta que aproximadamente sería que en el 1 vamos a tener nuestra curva aproximadamente así, y claro, se puede ir hacia el negativo también, y en el 1 en z. ¿Y qué variable le hace falta? Le hace falta la variable x. Entonces si yo me muevo en x y vuelvo a graficar como otra vez mi centro en x en cualquier parte, porque al final es una traza, bueno, voy a partir del centro, que sea un poquito más simétrico, y vuelvo a dibujar mi curva en el 1, 1, 1. Lo podemos representar de esta manera, ¿no? Y lo único que nos faltaría sería unir todos los valores de la recta paralelas a al eje que nos hace falta, al eje x. Y tenemos ahí uniendo x, x, paralelas a x, y nos damos cuenta que ahí tenemos nuestra superficie. ¿Okay? Esta sería la representación, muy sencilla, ¿no? Primero ubicar la curva en 2 dimensiones para después llevarlo a las 3 dimensiones. Y una vez que ya la tienes en 3 dimensiones, identificas el eje que hace falta,
y te mueves ahí, ¿no? Haces la curva paralela, te mueves en ese eje para que hagas una imagen paralela y después trazas rectas que sean paralelas al eje que nos hace falta y nos podemos representar. Entonces, en una evaluación, la idea sería que ustedes pudieran representar. La curva es paralela a los dos ejes que están marcados y las rectas son paralelas al eje que le hace falta. Bueno, ustedes vayan y representen estos en el espacio, ¿no? ¿Cómo lo pudieran hacer? Si, por ejemplo, pensemos en z igual a y al cuadrado, esta curva. Si ustedes se van a GeoGebra, y al cuadrado, por ejemplo, dijimos que era nuestra representación, era nuestra función z igual a y al cuadrado. Entonces, si ustedes van y dibujan, noten que es GeoGebra calculadora 3D, es en línea, también lo pueden hacer. Y al cuadrado, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de esa curva. ¿Sí? Si identificamos, esa sería mi curva XY y pues ahí sería nuestra superficie cilíndrica. Hagan la prueba con nosotros para que puedan ustedes repetir cualquier otra curva, otra superficie. Es todo por este video.